El conversatorio con Josafat Larios. Un espacio de encuentro sobre artes, ciencia y cultura. El conversatorio con Josafat Larios. El Convite Radio Gourmet. Bienvenidos aquí otra vez al conversatorio. Estoy súper contento de seguir con este programa y toda esta apertura, como bien lo mencioné en el programa pasado, que la verdad me da mucha alegría. Hoy tengo invitado a uno de mis grandes amigos, también lo conozco hace mucho tiempo, a Israel Castillo, que es un musicazo tremendo. Recomiendo mucho que sigan su perfil, porque tiene dos mundos muy padres. Uno es la viola da gamba, un gran intérprete de la viola da gamba que estudió en Holanda, y también tiene un tema ahí que nos va a contar más adelante y queremos que vaya poco a poco esa conversación. Mi querido Isra. ¿Qué hubo, mano? Hermanito querido. Oye, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por estar aquí con nosotros. Qué buena onda. Cuéntanos, qué onda contigo un poco. Vámonos así como light, ¿no? Vámonos así a cotorrear también, porque es algo que siempre hemos hecho y aquí no quiero que se pierda eso. Entonces, que cotorriemos sobre todo. Y cuéntanos qué onda. O sea, a ver, yo te conozco de hace tiempo, pero no conozco el Isra de niño, ¿no? De la primaria, la secundaria. ¿Qué onda con eso? A ver. Híjole. A ver, ¿qué onda? Y estamos matudos los dos. Estamos matudos, sí. Bueno, para empezar, no nos dejaban tener mata en la secundaria, ¿no? Qué horror. Bueno, déjame decir, yo tuve. Yo desde ahí ya. ¿Sí? Yo tuve en la secundaria, anduve de mata larga, ¿eh? Pero, o sea, yo gané una apuesta con los profesores, pero... ¿En serio? Por eso ¿Te tuve cae? un poco de mata, sí, tuve un poco de pelo largo. Pero a ver, ¿qué onda? Bueno, que te platico dónde nací, que nací. Bueno, yo nací en la Ciudad de México, pero mi papá es zapoteco, es de Juchitán, Oaxaca. Uh-huh. Mi mamá es también de la ciudad, nació en Joco, pero su familia es de Guanajuato. Como todos los chilangos de nuestra generación, somos como una mezcla Claro. de muchas culturas. Siempre me he sentido muy, muy zapoteco. Me he sentido muy cercano a la familia de mi papá. Y muy cercano a la de mamá también, pero quizá por la identidad tan precisa que tienen los zapotecos, es más fácil distinguirse. Y siempre, desde muy niño, dije, yo soy zapoteco. Yo iba con bandera de juchiteco por todas partes. Órale. Y se me quedó. Yo creo que siempre he tenido esta identidad, que luego ya supe que era una identidad de pueblo originario. Claro. Y hoy en día, pues creo que asumo la bandera, aunque desafortunadamente mi padre no nos enseñó el idioma, nos enseñó mucho de la cultura, y mi familia nos enseñó bastante de la cultura. Y eso también tiene mucho Oaxaca, ¿no? O sea, todas las culturas que hay por allá, que es una maravilla, la música, ¿no? Toda la cuestión de los combates de versos que también existen y todo eso. Uh-huh. O sea, eso es una maravilla. Y qué padre que hayas nacido con eso también, porque creo que es algo que se tiene que rescatar de cierto modo, ¿no? Siento que ese desconecte, bueno, a mí siempre me ha saltado el tema de cuando estás en las conferencias, ¿no? Estás en todo este tipo de mundo de la intelectualidad, cuando se dice las comunidades, ¿no? A mí es algo que siempre me ha resaltado ahí ese tema, cuando digo, ¿cómo que las comunidades? O sea, no somos parte de algo, que eso a mí es algo que, no sé, me ha causado ahí un timbrito, digamos, ¿no? Y eso me encanta de ti también, la verdad, ¿no? En el sentido de ese reconocimiento, sin ninguna vergüenza, porque no hay que tener vergüenza para nada con todas las culturas nacionales. Al contrario, eran unas cosas tremendas. O sea, si realmente nosotros hubiésemos hablado en esta zona náhuatl, que hay muchas lenguas e idioma, entonces creo que de esa manera culturalmente nosotros hubiésemos estado mejor, siento yo, porque es que no, el idioma, mira, la música, el idioma es algo que te conecta con el pasado. Es un soundtrack. Como un soundtrack, ahí tenemos el soundtrack. Ahí tenemos el soundtrack. Y justo en el momento, fíjate cómo es la energía. Pero justo eso, ¿no?
como por ejemplo esto, que ellos pasan con toda esta música, escuchas esa flauta, la percusión, que es algo históricamente antiguo, porque hasta hay relieves, hay cosas dentro en Mesopotamia, ¿no? Encontramos en África, donde está un instrumento de aliento, también la voz, que es como un instrumento de aliento que se podría llamar de cierta manera, con la percusión. Bueno, ya sabes, como yo como percusionista, pues que me fijo todas estas cosas, ¿no? Claro. Pero creo que es algo muy interesante, sobre todo eso, el rescatar la identidad, el ponerlo enfrente como debería de ser y como debería de ser México, creo yo, porque en este espacio, por ejemplo en el pasado, hablamos de todo lo que realmente Occidente, cómo ha abordado, ¿no? Y cómo nos ha abordado, porque hasta cierto punto sí nos ha abordado, y nos ha moldeado de cierta manera, ¿no? Que eso también nos afecta a nosotros como identidad, ¿no? Eso hay que hacerlo, ¿no? Pero musicalmente ahí estamos, ¿no? O sea, tocamos música occidental, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me ocurre algo de algún repertorio de Viola da Gamba, ¿cuál? Rápido. ¿De occidental o...? Occidental. Bueno, música francesa, obviamente, es la más Exacto. popular. Pero inclusive la música francesa tiene muchísima influencia pues, americana y árabe, ¿no? Uh-huh. Ahora vamos a escuchar algo de esos diálogos que hay, uh-huh. Pero inclusive en la época, pues siempre existían diálogos. Había una legión turca en la corte de Luis XIV. Claro. Sí, siempre habían estas amalgamas. Es muy falso tener estas identidades como las que tenemos el día de hoy, que quieren borrar todo lo demás. Tú mismo tienes una identidad muy particular que también te pertenece. Si tú negaras esa identidad, o como la gran mayoría de nosotros como mexicanos lo hacemos, pues estarías faltando a la mitad de ti, por lo menos. Exacto. Tú agarras las tortillas y las agarras como pan árabe. O sea, bueno, hemos platicado eso. Ajá, ¿no? Exacto. Hemos platicado. Claro. Cómo uno tiene esas cosas. Y no es nada más la comida, sino hay muchas otras cosas que pasan. Exactamente. Eso se traduce a la música muy, muy, muy claramente, ¿no? Uh-huh. También la manera en que tú abordas la música como percusionista tiene mucho que ver con tu identidad. Uh-huh. Y lo mismo va para mí. ¿Ya? Todavía es más fuerte. Exacto, qué buena onda que tú. Sí, yo toco maré como zapoteco, no toco, sí. No hay de otra, es muy original. Uh-huh. Toco música históricamente informada como buen zapoteco, ¿no? Eso, exactamente, ¿no? Es que, o sea, tú lo sabes, que hemos estado en el ambiente de música antigua, pero también afortunadamente también hemos estado en otros ambientes, creo yo, que como músicos, y creo que también tenemos una gran comunicación como amigos que somos, ¿no? Y el contacto que tenemos, ¿no? Porque más adelante vamos a hablar de que hemos trabajado juntos. Pero fíjate que eso es muy, muy interesante porque, como bien lo dices, yo soy zapoteco, interpreto a Maré, que se me viene a la mente, de la forma como yo creo, ¿no? Y es súper válido. ¿Por qué? Uh-huh. Porque ese tipo de versiones o el sentir ese tipo de música no es lo mismo que un francés, ¿no? Y jamás será. Y yo creo que esta variedad de tener este valor de reconocer todo este bagaje de sonidos conforme a los ecos del pasado que tenemos nosotros, que yo lo veo de esa manera, siempre digo, es que todos tenemos un eco de nuestros pasados, ¿no? Uh-huh. Siempre hay algo que está en nosotros, el ADN, como siempre se dice, pero en la música es padrísima porque de alguna manera sale y fluye ese tipo de cosas, ¿no? A mí me han dicho en percusión igual, a mí Pedro Esteban me lo decía, ¿no? No, es que tú suenas como los de allá. Ah, pues claro, pues es que yo soy de allá. Es que yo soy mexicano. Yo escuché, son jarochos, son huastecos, son de tierra caliente, son esto y todo lo que... Lo creciste. Y cumbia y salsa y tracata. Exactamente, ¿no? Los concheros, como le llaman, todo nuestra música. Claro, yo asimilé todo esto, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una parte muy padre. Nosotros como mexicanos, de
que tenemos esa gran ventaja, ¿no? Al interpretar toda esta música, pero también tenemos esa ventaja de que lo asimilamos de otra forma, ¿no? Así como anécdota, Ajá. cuando yo entré al conservatorio, a los dos conservatorios, tanto la Nacional de Música como aquí, entré con una técnica paupérrima, era bastante malo. Pero no sé qué pasó en la Nacional de Música, quizá no tenían tantos contrabajistas como necesitaban y de todos me aceptaron. Pero en Holanda sí, recuerdo que mi maestro después me dijo, mis dos maestros me dijeron, bueno, te aceptamos no por tu técnica o no porque estás tocando muy bien. No era eso, es que tenías una identidad, tenías una forma de tocar que nos llamó mucho la atención, porque era diferente. Tú querías hacer algo o expresar algo y lo lograste, aunque según lo que yo recuerdo estaba desafinado, fuera de tiempo y Ok. ya te podrá decir Miguel Cicero cómo era, porque él tocó conmigo. Ciceros, oye, Ciceros. Cicero, ¿qué pasó? Me lo das el chisme. No, es que, mira, fíjate, ahorita me resaltó, porque yo me acuerdo una ocasión, con ciertos músicos se dice pecado, no pecador, como se dice, pero me acuerdo que estábamos hablando de la cuestión de las afinaciones. También me acuerdo que hizo toda una investigación, la doctora Melody hizo una investigación sobre las cuestiones de las afinaciones. Entonces, claro, tú escuchas una afinación de, no sé, en Morelia. Te vas a la zona de Veracruz, escuchas otra afinación. Te vas a Oaxaca, escuchas otra afinación. Guerrero, todo lo que quieras. Hay diferentes afinaciones conforme lo asimila uno, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, es que no hay error de afinación. Simplemente hay diferentes cuestiones de afinaciones y comprensiones del sonido, que es lo que yo creo. A lo mejor en el examen, pues como tú dices, ya tengo que decir así ceros, pero, o sea, y ahorita fíjate que me acordé, claro, o sea, tú no empezaste en la viola da gamba, tú empezaste en el contrabajo. Exacto. ¿Pero por qué? Bueno, yo empecé a hacer música porque mi hermano tocaba guitarra. Y tocaba guitarra clásica, había entrado a la Nacional de Música. Y en algún momento se le ocurrió hacer un grupo de rock y necesitaba un bajista. Entonces, pues yo en esa época estaba trabajando, me compré un bajo eléctrico y me entré a la banda. ¿Y qué tocaban? Covers así. ¿Cómo cuál? No sé, Pink Floyd, Police, The Cure, cosas así. Claro, ¿no? Típico, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, en algún momento conocí a un gran amigo, Mauricio Violeta, que su papá es el ex vocalista de Chuck Moll. Ah, órale, Chuck Moll. Oye, claro, qué buena banda, Chuck Moll, ¿cómo no? Maravilloso Chuck Moll. Y la simbología de Chuck Moll, tremendo. Él tocaba cello. Ok. Entonces, estábamos en la preparatoria y yo en ese tiempo quería estudiar filosofía y letras. Me acuerdo que me dijiste. Sí. Y entonces me enseñó, me dice, es una cosa maravillosa. Él me enseñó discos de las suites de cello de Bach. Las primeras pasiones que escuché fueron con él. Mi papá escuchaba música clásica, pero no tan clavado como Mauricio. Y entonces me dijo, ¿por qué no entras a la Nacional de Música? O sea, ya tienes algo de técnica en el bajo eléctrico, ¿por qué no intentas con el contrabajo? Te animas. Y en una semana preparé mi martinillo y mi escala para tocar en la Nacional de Música. Con un contrabajista que ahora está en la Sinfónica, que se llama Paul Martínez. ¡Órale! Okay. ¿Te acuerdas de Paul? Sí, claro. Paul Martínez, ¿cómo no? Y él me preparó, me dio las primeras clases y
Y así, pues empecé a hacerlo. ¡Wow! Ya lo demás de la historia no lo vamos a contar, pero tú ya te la sabes. Yo ya me la sé. No Eres nos de vamos a chisme. colgar. Sí, no manches, qué buen chisme. Ahí, Bueno, pero bueno, sí, o en sí. otra ocasión nos lo cuentas No, si quieres, sí. pero sí está bueno ese chisme, la verdad. No, bueno, No, sí. compártenos un poquito, aunque sea muy chiquitina, Bueno, es una que pizquita. en algún momento yo estaba muy clavado con el contrabajo, me gustaba muchísimo el contrabajo, pero descubrí la viola da gamba. Un día vi que había un amigo que tocaba la viola da gamba en un pasillo de la Nacional. Y me enamoré del instrumento. Dije, En la parte este de es el arriba, instrumento de mi vida. típico de la Sí. escuela, claro. Este es el instrumento de mi vida y voy a tocar eso el resto de mis días. Porque el sonido me llenó todo. Ya había visto la película de Todas las Mañanas del Mundo, pero no asocié el instrumento. Órale. Miguel Cicero también me llevó a esa película. Pero Ciceros es un ícono, ¿eh? Cicero- Un saludo, a Miguel sí, Cicero. Un saludo. Miguel Cicero es una de esas personas trascendentales en mi vida. No, totalmente. un Un abrazo gran muy grande. amigo, un Sí, gran amigo. exacto, un gran abrazo a él. Y sí, entonces empecé a descuidar el contrabajo y era tan clavado que era uno de los alumnos favoritos de Nikolai Popov. Sí. Entonces Nikolai Popov estaba muy enojado porque Yo decía que estaba descuidando el contrabajo. Yo estuve ahí, sí. Y un día me agarra en la mitad de la Escuela Nacional de Música y me dice, bueno, ya, estoy harto, tienes que escoger o la viola da gamba o el contrabajo. Y yo le dije, la viola da gamba. Viola da gamba, híjole. Para Popov. ¿Tú recuerdas Un gran eso? abrazo a Popov Un y gran que en paz abrazo. descanse. Un gran abrazo al maestro. No, ahí está todavía, creo. Ah, sí, es verdad. Ahí anda todavía. Sí, Me chismearon mal, ¿eh? Sí, fue media hora de regaños. Fuertes. Órale, sí. Eso sí me acuerdo que te dieron una regañada de aquellas. Sí, o sea, Popov Tenía 15 era... años o 16 años, no recuerdo. Yo me acuerdo, yo le agradezco mucho a Popov, la verdad. Yo me acuerdo en aquella época yo tenía una pareja contrabajista. En aquellos años, yo me acuerdo, ¿no? Por ahí del 98, 99, si no mal recuerdo. Yo me acuerdo que entro al salón de contrabajo, se me cierra la puerta y me quedo pasmado y veo la mirada de Popov así todo enojado, ¿no? Y ella me dice, ya pasa, ¿no? Y yo me acuerdo de eso, ¿no? Y ya me quedé así y pues, me hice chiquitito, ¿no? Y me acuerdo muy bien, y le agradezco esto eternamente a Nikolai Popov, en verdad se lo agradezco con todo mi corazón porque me enseñó a estudiar música. Fíjate qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Me enseñó a estudiar música. Y me acuerdo que era un gran amigo Ulises, contrabajista, que le estaba tocando Dragonetti, una de las piezas más difíciles de contrabajo como es Dragonetti. Y me acuerdo, le decía, no, así no, te he dicho que hagas esto y ¿no? Y me dice, a ver ya, como que se hartó, y dijo, a ver ya, todos ustedes ahí, escuchen, muy fácil, concierto Dragonetti, 4 hojas, concierto Dragonetti, lunes, ay, ya le pegué. Lunes, trabajo esto, matices, esto, y lo pongo a tiempo. Día martes, y así, ¿no? No, mano, o sea, yo bajé, tenía que tocar una pieza, no me acuerdo cuál era en esos momentos. Creo que era, si no me recuerdo, que era Corriendo por el Río. La pieza de Corriendo por el Río de mi gran maestro Raúl Tudón, que le mando un gran abrazo también a él, que le agradezco todo a Raúl Tudón también, que él me enseñó unas cosas padrísimas. Y bajé inmediatamente y dije, no, porque claro, yo lo leía todo así, todo de pie a pa, y tu errores por todos lados, ¿no? Y dije, no manches, no. Lunes, y que me pongo así, ¿no? Con la marimba y y nada más con eso, día martes, la siguiente, y así, ¿no? Y fue cuando dije, Nikolai Popov me salvó de cómo estudiar música. Porque a mí, la verdad, te voy a ser sincero, a mí me gusta más que la música la tenga grabada, más que la esté leyendo. Claro. ¿Tú qué opinas ¿tú qué opinas de esto? De la memoria. Memoria y la música. Porque para allá vamos a ir más adelante. Claro. Yo creo que sí, tocar de memoria es
puede transmitir otras cosas. Exacto. Es muy útil leer música para poder hacer las cosas rápido. O sea, en Holanda ya tienes un ensayo y inmediatamente tienes el concierto. Si tocas algún error, vas a tener un verdadero problema, no te van a volver a llamar. Sí, claro. Pero, o sea, por eso es útil, pero la única manera de hacer música es tocando música de memoria o improvisando o haciendo todas estas actividades que son verdaderamente la música. Claro. Y no solamente estamos hablando de tocar un instrumento o de tocar sonidos, o sea, va más allá. Claro. Por eso las partituras muchas veces son tan limitantes, porque estás tan concentrado en un papel que pierdes la conciencia de todo lo demás que sucede alrededor de hacer música. Los movimientos, tú mismo, al rato vamos a hablar de eso, ¿no? Cómo abordas a tu público, cómo abordas a tu comunidad, a la gente que está contigo. Claro. Todo eso es hacer música. Exactamente. Es que, o sea, es que me acuerdo mucho, ¿no? En las orquestas, en los ensambles, ¿no? A mí algo que me costaba era que estás con la marimba o multipercusión, lo que sea, y tienes que voltear a ver a los demás, ¿no? Entonces, ¿en qué momento lo hago? O pongo esto o pongo allá. O sea, ambas no puedo ver, ¿no? O sea, no puedo dividir los ojos así, ¿no? No se puede, ¿no? Entonces, son cosas que a mí siempre me resaltó, ¿no? Y me causaba una ¿cómo decirlo? Una incomodidad dentro de mí, el decir, prefiero grabármelo de memoria la pieza, disfrutarla y estar al tanto de todo lo que auditivamente está pasando con todos mis compañeros, bueno, de algún modo, ¿no? Y hablando de esto, claro, hay que decirle también, o sea, si hay alguien por ahí que nos quiere escribir alguna duda o preguntas de la música que vamos a poner, de los temas que estamos hablando, tenemos nuestro contacto en WhatsApp al 5512 37 60 27 para que alguien que nos quiera escribir, pues aquí estamos. Cualquier pregunta sobre la viola da gamba, el contrabajo, cómo entrar a la Nacional, cómo llegar a Holanda a estudiar, pues ya nos podemos resolver algunos temas. Exacto, ¿no? Oye, Isra, y hablando un poco del tema, yo me acuerdo que me comentabas de tu hermano. Sé que, y lo digo con todo mi corazón, y sabes que te quiero muchísimo, sabemos que ha pasado algo, y me gustaría darle una honra a tu hermano con algo que quieras compartirnos con él, porque empezaste en la guitarra, en el bajo, sí, en el todo bajo. esto. Con tu hermano. Tu hermano ya estaba en la Nacional. Mi hermano ya estaba en la Nacional, era un poco vago, pero era muy talentoso. Claro. Y toda su vida tocó guitarra. Acaba de morir hace un par de meses. Es una figura muy, muy importante para mi vida en general. Cuidó a mis hijos y fue una persona muy cercana. Pero justo esa pasión y esa manera de abordar la música, precisamente tratando de memorizar la música y encontrar esa manera de expresar a él mismo y a mí, porque era su público número uno, lo que quería poner en la vida era... ¿Cuál te gustaría compartirnos con tu hermano? Mira, ¿qué canción? Hay una pieza que se llama Adelita. ¿Adelita? Ok. ¿Y esta por qué sí. Adelita? Bueno, la tocó hasta el final de sus días. Inclusive wow. en los últimos tenía cáncer, pero tenía la habilidad de tocar la guitarra. Wow. Tengo un par de videos y me parece muy bonita la pieza, Tárrega. Muy sencilla. No importa, ¿no? Creo que es... sí, no puede expresar mucho. Creo que vamos a ponerla con José Miguel Moreno, que usa una guitarra original. Wow. De la época de Tárrega. ¿Sí? ¿La ponemos? Sí. ¿Sí? Vamos con esta canción, Adelita. Para tu hermano. Wow. ¿Qué te puedo decir? O sea, bueno, sencilla no era. O sea, el control
Tararatam, toda esa parte, o sea, tiene demasiado. Y que tu hermano hayas tocado esto todo el tiempo, para mí es. No tiene palabras, hermano. O sea, esto es corazón para mí. No sé. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, siempre escogía ese tipo de piezas que podían expresar algo así. Y yo creo que por eso yo decidí tocar música antigua y no quedarme con el contrabajo. Y creo que el repertorio que en general abordaba era Bach, era un poco más música de cámara como Tárrega, Brauer, porque Brauer, claro, ¿cómo no? pero todavía sigue siendo muy expresivo, ¿no? Creo que ahí había una canción de Brauer, me acuerdo que me gustaba, creo que era la de un haikus, algo así era. Una canción muy breve, pero justamente, fíjate que eso es muy, muy padre porque ahorita que estaba escuchando esto, a mí me recordaba a las piezas de marimba que yo deseaba mejor tocar, ¿no? Eran las que yo sentía que más expresión, o bueno, la pieza te daba la facilidad de poder expresar más cosas. Tiene más espacio, ¿no? Exacto. O sea, es que claro, o sea, como intérpretes, como músicos, hace poco ayer a una alumna con su esposo, hace poco ahorita a mis alumnos de batería, les hice la pregunta y te la hago a ti. ¿Cuál es el músico o cómo debería ser un músico? ¿Un músico que solo es músico o un músico que también es melómano? ¿Cuál? ¿Cuál es el camino que deberíamos agarrar todos? Es una buena pregunta. Yo me considero melómano. Por eso me dijiste que buscara mis piezas favoritas y yo decía, pero... No, pues ¿cuáles? ¿Cuáles? O sea, todo. Hay muchas cosas que me gustan. Admiro mucho a los músicos, desde siempre. Y los compositores y la música en general. Pero conozco muchos compositores o muchos ejecutantes que no... O sea, tienen un bagaje musical muy grande, pero crean a partir de algo que tienen ya adentro. Y ya no escuchan música, dejan de escuchar música. Y empiezan a crear. Y crean a partir de hacer diálogos con otros músicos. O sea, sí te vuelves melómano al fin y al cabo, porque, bueno, estás intercambiando. Sí. Ulises Ramírez decía que la música que más escuchaba era la cumbia que escuchaba en el pecero, ¿no? O sea, exacto. Es que es parte de, ¿no? Casi no escuchaba nueva música porque... Es que no te hace daño, ¿no? Escuchar cumbias. A mí me encanta bailar salsa, la verdad. Claro, me fascina. Yo crecí con la salsa en mi casa también, ¿no? Claro. ¿No? Mis tíos bailaban y todos bailábamos y pues venga, vamos a bailar, ¿no? Me acuerdo de Oscar de León, ¿no? ¿Cómo era la de...? Ay, bueno, ahorita les digo cuál, pero una de Oscar de León. Yo me acuerdo esa desde niño que yo la bailaba. Y es que eso te ayuda. O sea, yo noto cómo me ayuda, por ejemplo, cuando estoy tocando algo y me dicen mis cuates, ¿sabes qué? Algo medio latín. Claro, si yo hubiera sido puro Bach, no, pues latín no puedo tocar, cabrón, ¿no? No, pues ya estoy perdido, ¿no? No, o sea, no, pues también me gusta el metal, ¿no? El metal, ¿no? Como le dicen en inglés, el heavy metal, ¿no? El black metal, el grindcore. O sea, me gustan un montón de géneros, ¿no? El progre lo amo, lo adoro, es lo que más me envuelve, me enamora. Aquí tenemos a Pink Floyd. Entonces, ¿no? Y Magma, ¿no? Es mi banda favorita, ¿no? Francesa, justo, ¿no? Una banda francesa de progre. A ver si ahorita podemos poner algo, pero son cosas que te van llenando junto con la música, ¿no? Y fíjate que también pasó eso mucho cuando llegué a la escuela. De repente hablaba con la banda y, oye, ¿has escuchado a Focus? Oye, ¿has escuchado a King Crimson? ¿Has escuchado a Gentle Giants? ¿A Primus? Y yo dije, wow, estoy con la banda, ¿no? O sea, sí, claro, ¿no? claro. O sea, tú también, ¿no? Claro. Con tu hermano y todo, ¿no? Sí, creo que papá, mi hermano me daba mucho. Pero sí, todo el bagaje que tenemos sí es muy fuerte. Claro. Mi papá, yo creo que como joven del 68, tenía una amplitud de gustos musicales que tenía que ver con su generación. ¿Tu mamá? Todo el canto nuevo. Mi mamá también tiene muy buen gusto musical, mi mamá. Pero mi papá tenía muchos discos, es la cosa.
Y esos son los discos que yo recuerdo. Es que No Día Gratis fueron músicos, ¿no? Y son músicos, ustedes, los hijos. Los hijos, bueno, sí. Sí, Eso fuimos. no es de gratis. Yo fui el único músico. Mi hermano se dedicó a ser un muy buen amateur y creo que es mucho más loable eso, ¿no? Ahí vamos a entrar Exacto. en esos terrenos un poquito más tarde, pero sí. Ujú. ¿Cómo te vuelves músico en una edad adulta? Y cómo te mantienes siendo músico, ¿no? Eso también, fíjate que ahorita hablando de eso, me acuerdo que un cuate me dijo, oye, no cabe duda que el trabajo más estresante es el de músico, ¿no? Y yo me quedé, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, mano, porque no sabes si vas a tener hoy chamba o mañana no. O sea, hay esa teoría, hay esas cosas, ¿no? Que sí existen porque no hay que negarlo. Ahora, sabemos sobrevivir, ¿no? O sea, ahora sí que sabemos andar entre los caminos de las montañas y los relieves y todo lo que haya, ¿no? Obviamente sabemos cómo lidiar con todo esto. Pero, oye, y una cosa, del contrabajo a la viola da gamba, ¿qué más tiene Israel dentro de ese mundo del bajo eléctrico por ahí? Pero ¿qué más tiene Israel ese viaje, por ejemplo, a Holanda? ¿Qué pacho ahí, hermano? Bueno, Yo creo que vendías chocolates y todo esto y te fuiste para allá y nos dejaste. ¿Qué onda con eso? Y ya llevas no sé cuántos años ya ¿qué? ¿40 y qué? No, 26 26 años en Holanda. Un poco más de la mitad de mi vida. Un poquito. Sí, yo después de esa ardua pelea con Nicola Popov, decidí que la viola da gamba era lo que tenía que hacer. Me quedé un año en Nueva Zelanda como transición, y en esa parte estudié violonchelo. Y después me fui a Holanda y me dediqué a la viola da gamba. ¿A dónde Ya llegaste solamente. en Holanda? Llegué a La Haya. Ujú. Llegué a estudiar con Willem Keuken y con Anneke Bos. Y después, Puta, cuando Keuken se retiró, estudié con Philippe Pierrot. Sí, bueno, empecé a trabajar como gambista, pero no me llenaba del todo. Había algo que me hacía falta. Me gustaba hacer música antigua, pero necesitaba estar más cerca de la comunidad. Ok. En México todo se hace alrededor de las comunidades, o sea, son conciertos en los cuales tus amigos o tu gente está alrededor, además de las otras personas, ¿no? Y poco a poco empiezas a crear estos pequeños espacios. Y desde muy joven creo que también yo quise hacer cosas multidisciplinarias que me llama mucho la atención. Entonces estudié una segunda maestría que se llama Nuevas Audiencias y Práctica Innovadora. Nombre más pacheco no puede haber. Pero sí, la idea era que los europeos estaban creando esta carrera por medio de la cual podían contrarrestar el ímpetu que había de la academia de solamente tomar en cuenta la música clásica, la música culta. Pero es que, ¿qué es música culta? Exacto, bueno, hay unas cosas fuertes, pero sobre todo la música que obedecía a las leyes del mercado. Ahí está la cosa. Ahí está el jugo de Es una palabra más así, clavada. Entonces, como alternativa, hay muchas alternativas, pero la gran mayoría de las alternativas eran proyectos comunitarios. Ok. Y descubrí eso a partir de esta otra maestría, ¿no? Nuevas audiencias, porque atraes a nuevas audiencias a partir de eso. Y práctica innovadora es porque pues necesitamos encontrar nuevas maneras de hacer música que no solamente sean a través de las orquestas o la orquesta de cámara o inclusive un grupo de jazz, ¿no? O sea, tratar de encontrar otras formas
que abrirse permite. más, ¿no? Abrirse más hacia Sí. otro tipo de instrumentos, otro tipo de sonidos, otro tipo de... Pero también en cuanto a las audiencias, o sea, cómo te expresas con las audiencias, cómo llegas a las audiencias. O sea, nuestra manera de llegar a las audiencias siempre por medio de un concierto, ¿no? Y siempre estamos buscando la papa, precisamente, regresando a tu comentario anterior, buscando la papa en un lugar muy, muy limitado, ¿no? Porque o das clases o das conciertos. Exacto. Pero hay mucho más, hay mucho más. O sea, nosotros somos músicos, podemos hacer mucho más con la música. Claro. Fíjate que ahorita, un poco, perdón por la interrupción, No, pero está bien. ahorita me recordaste, bueno, yo toqué con Rita Guerrero, la de Santa Sabina, ¿no? Yo toqué mucho tiempo con ella. Y justo lo que comentas, cómo llegar y cómo abordar con todo el tipo de población que tenemos aquí en México. Para mí era algo impresionante porque iba a tocar música antigua, ¿no? Música virreinal, también música medieval, y era padrísimo porque llegaba toda la banda de Arqueta. Y estaba padre porque como ya un poco más análisis, ya un poco más allá de... Porque en la UNAM existe el estudio del metal, por ejemplo, ¿no? Toda la simbología, todo lo que lleva los discos, toda la forma que lleva, el heroísmo, lo medieval, lo fantástico. O sea, que tiene muchas cosas. Pero eso yo, o sea, yo me acuerdo cuando iba a tocar con ella, de repente veía toda la banda dark, ¿no? Toda la banda metalera de repente, y veía ahí todos fascinados por escuchar música antigua. Y yo decía, wow, yo me acuerdo de un lugar que eran más de 80 personas en un lugar. Y todos rockeros. Yo dije, wow, ese es el mejor concierto de mi vida, oye, porque toda la banda metalera, ¿no? Para empezar, ¿no? Esa apertura de estos chavos que se dan de conocer otro tipo de cosas, ¿no? Eso habla de un cierto sector de intelectualidad dentro del sistema sociales y simbologías que lleva los diferentes culturas de la música en la sociedad, ¿no? Por decirlo de algún modo. Entonces, eso fíjate que es muy importante y creo que esto está padre lo que dices, que ojalá los que nos escuchen y músicos que nos escuchen lo tomen muy en cuenta, porque creo que es una parte que tenemos que revalorar nosotros como mexicanos, como bien lo decías, ¿no? Yo lo toco a la manera como soy. Yo soy mexicano y toco esta pieza de Lulí de esta forma. Yo como percusionista, pues yo toco esto porque me suena más un son jarocho, por decirlo. Pero entonces, claro, eso es algo que tenemos que pensar nosotros o replantear de qué forma vamos a llegar a México con todo este tipo de música y con otro tipo de poblaciones, ¿no? Porque no todos en México escuchan Bach en las tardes, ¿verdad? No, pero No. también, digo, creo que va más allá, Josafat. Sí, claro. Lo que creo que de lo que habla esta gente, son varios pensadores, Peter Renshaw, la misma Linda Rose, es de encontrar una manera en la cual el músico pueda mirar más allá de sus limitaciones. Y muchas veces las limitaciones tienen que ver con cómo te comunicas con el público. Claro. Entonces tienes esta limitación de que a fuerzas tienes que hacerlo en un concierto, en una tarima y de aquí para allá. Claro. ¿Por qué no experimentar cómo crear una obra con las personas? Claro. Cómo encontrar esos vínculos por medio de los cuales puedes incluir a todos. Exacto. Para que no haya una separación. Claro. A esto es a lo que se pretende llegar en realidad, ¿no? Que tener una obra de arte compartida, que ya pasa en muchas otras De interactuar. disciplinas. Claro. Pero en la música siempre ha habido esta distancia, este distanciamiento de los músicos que somos como dioses hasta cierto punto. Claro, es que lleva una filosofía occidental muy cañona, ¿eh? Y esa es la otra cosa, que una de las cosas que nos toca hacer es romper con esta colonización, esta manera
en la cual hacemos música y que le damos valor a la música. Solamente si la música es baja o si tiene técnica musical, va a valer la pena. Entonces llegamos a los adefesios de tener grupos de son jarocho que se preocupan más por la afinación y por estar en tiempo que por la comunidad. El son jarocho es un acto comunitario. Depende del fandango. Exacto. Para poder sobrevivir. Claro. Si tienes discos de son jarocho, son como... Perdón, digo, es muy bonito escuchar son jarocho, pero es un producto... aparte, sí. El fandango es lo que realmente hace el son jarocho y muchas otras músicas. Y fíjate, perdón, me recordaste una cosa que una vez yo lo quiero compartir y es algo que se me ha quedado, que he aprendido de ti. Me acuerdo que una ocasión hablamos como de la música antes era un servicio social, no un servicio de que todos me aplaudan y que me vean como el gran Dios, ¿no? Esto me recuerda, por favor, compártenos todo el tema de música y demencia. ¿Quieres arrancar con alguna música antes de arrancar con esto de música y demencia? ¿Qué nos ponemos? ¿Qué compartimos? Primero ponemos algo así como más... No sé cuánto tiempo tenemos y toda la cosa. Ya nos quedan unos minutos, pero... Bueno, pues pongamos... Unos 20 todavía. Pongamos, ¿no? Sí. Mira... Voy a hacer una historia, una breve cosa, porque tenemos que hablar de Mauricio Ceballos si queremos hablar de la pieza que sigue. Ajá. Esta es una improvisación que hicimos la semana pasada. ¿Cómo se llama la pieza antes, nada más? No tiene nombre todavía. Ajá. Es una improvisación. Es un haiku. ¿Un haiku? Okay. Es un haiku. Es un retrato musical. Poemas breves de japonés, ¿no? Sí. Ajá. Es una improvisación que está basada en algo que les voy a explicar más tarde, que es la improvisación relacional. Okay. Una improvisación que sale de la relación con las demás personas. Y bueno, salieron muchísimas piezas de esas improvisaciones y van a servir para un proyecto que se llama Flores de la Memoria. Este año gané la beca de creadores escénicos. Qué padre. Con ese proyecto, que son retratos musicales de personas viviendo con demencia. Wow. Entonces, esto es parte de este. Creo que tiene un poco de silencio al principio. Venga, vámonos.
Wow. Para mí, padrísimo. A ver, dinos un poquito. Ahorita nos vas a hablar un poquito de la improvisación y todo esto, pero antes que nada, yo sé de este Israel de Viola da Gamba con los Kooikent en Holanda y posteriormente en su vida que vivió en Holanda, de repente llegaste a una actividad como es música y demencia por allá. Háblanos un poquito de esto y cómo lo trajiste a México, hermano. Bueno, gracias a esa segunda maestría de nuevas audiencias y práctica innovadora, salí un poco del cascarón. Fue muy bonito tocar viola da gamba y digo... Pero está padre romper el cascarón, ¿no? Sí, sí. Está padrísimo. Ajá. Es parte de lo que tenemos, digo, pequeña cosa, porque todos los alumnos de Willem Kooijken tenemos una diversidad enorme. Muchos gambistas tratan de hacerte tocar de una manera muy específica. Y si bien Wieland tenía una manera muy específica y le gustaba que enseñar en su manera a tocar de cierta manera, nunca te exigía. E inclusive en los exámenes lo que más le importaba es que tuvieras una identidad propia. Ok. Y sabía cultivarla de alguna manera. Entonces, el próximo paso de ir a nuevas audiencias y práctica innovadora parecía algo muy natural para mí. Y ahí descubrí el proyecto de música y demencia. Teníamos un curso en el segundo semestre que se tuvo que cancelar y entonces lo pasaron para el próximo año. Y pero mi tutor me vio y dijo, a este me voy a agarrar. Venga, y había varios proyectos de música y demencia y entonces me empezó a llevar a los proyectos de música y demencia. Wow. Y yo quedé fascinado. Música y demencia es una serie de 8 sesiones de improvisación relacional con personas viviendo con demencia. Y digo con personas viviendo con demencia no por un error, sino que nosotros estamos improvisando con las personas. Las personas, la improvisación sale de las personas. Exacto. A esto yo aquí le he llamado improvisación relacional, porque parte de la relación con la otra persona. Entonces tú lees a la otra persona y la otra persona te empieza a dar algo de feedback y 4 músicos profesionales empiezan a alimentar esa improvisación que va saliendo de la persona viviendo con demencia. En el caso de México, también de las personas que los acompañan o que los cuidan, depende de la situación. Siempre también allá es para los cuidadores, pero allá por lo general viven en casas, en asilos, y aquí no. Aquí la mayoría de la gente vive con sus familiares. Y eso da un cambio, ¿no? Porque es abismal, rotundamente, ¿no? Allá están solos y aquí está, bueno, por lo menos un poco acompañados, ¿no? Porque claro, no son las personas que los ayudan, no, son personas que acompañan el camino, el que llevan, ¿no? Entonces, yo lo digo, a mí Israel me invitó al proyecto. Excelente músico para ese proyecto. No hay, es increíble lo que haces. No, que va, no, al contrario, son cosas que yo he aprendido tanto de ustedes como de ellos. Porque es como yo me acuerdo que una vez fui a un taller, un paréntesis en todo esto, me acuerdo que fue un taller de una gran maestra de teatro donde decía, los músicos se esconden atrás del instrumento. ¿No? Y nos hacía caminar y nos hacía que cerráramos los ojos y teníamos que caminar hasta lograr caminar realmente a ciegas y sentir la energía de los demás, ¿no? Que muy pocos se atreven a hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy a eso? Cuando empecé, que me llevaste al proyecto con gente con demencia, que es una maravilla estar con ellos, es una cosa que no tiene palabras en el mundo y en el universo que se encuentran ellos, pero que aún así ellos te expresan las cosas de una manera distinta, ¿no? Entonces, aquí, como bien lo dijiste, es una correlación
con ellos, pero de una manera que dejamos de ser músicos. Nos convertimos en unas personas como un servicio social, que se habló anteriormente, un servicio social, pero no como un servicio de doctor o de limpiar. No se trata de eso, sino es un servicio social, pero con el alma, con el corazón. No es mente, es alma y corazón nada más, de poder hacer el contacto con estas personas, entender a las personas de algún modo, a como se puede, y de ahí agarrar esa pequeña semillita que ellos dan, ¿no? Y de ahí agarrarnos, ¿no? Para mí es una maravilla y te lo digo aquí enfrente de todos. Estoy muy agradecido, la verdad, porque yo con la música he encontrado muchos conflictos yo personalmente, sobre todo por el ambiente musical. Yo he estado en otros ambientes, tú lo sabes, tú me conoces, ¿no? Que jugué fútbol americano, he estado escalando hacia alta montaña y es un mundo más de unión. Cuando estoy en la música es un mundo de desunión totalmente, porque el ego está, pero bueno, vamos hasta Júpiter, hermano, de repente, ¿no? Y dices, ¿qué onda acá? O sea, es algo, la música, según yo entendí que es para compartir de entrada. Entonces, ¿qué es lo que Israel, que trae a México? ¿Qué es ese Israel con este enorme proyecto, este enorme proyecto que trae a México, que nos lo comparte? Porque, señores, no existe ni en toda Latinoamérica, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, no existe en ningún lugar más que en México, y es gracias a Israel. Esto, ¿qué es lo que te da a ti en el corazón? No en la mente, en el corazón. Bueno, hay muchas cosas que estás diciendo que son Sí, bueno, muy bonitas. Claro. Pero primero que nada, creo que me voy a ir un poco más atrás y voy a echar flores, porque son muy necesarias las flores. Hace 26 años, más o menos, antes de ir 28 años, antes de irme a otros países, conocí a Mauricio Ceballos. Mauricio Ceballos, con quien de quien escuchamos, con quien escuchamos la improvisación. Mauricio es uno de los músicos más dados, más generosos que yo conozco. Nos llevamos de maravilla y creo que fue una persona crucial para poner la primera semilla para poder empezar a abrir el proyecto en México. Después conocí a Gaby, platicamos, Gaby. Y Gaby Horta empezó a hacer como brainstorming conmigo, y después te conocí a ti. O sea, ya nos conocíamos, habíamos platicado, habíamos tocado juntos, pero en ese momento yo dije, viene para acá. Y yo no me equivoqué, o sea, tuve un muy buen ojo para saber quiénes iban a participar. También incluimos a Melody, con quien tú también tocas bastante, José Pablo también toca. Y por la calidad humana que tienen todos ustedes, el proyecto se pudo consolidar. Después se unió Juana Paula Ceballos, que es la hermana de Mauricio, y ha sido increíble lo que hemos logrado, y ahora ya tenemos estudiantes, ya tenemos más gente que está involucrada en el proyecto, y todo esto para decir que o sea, no es... El proyecto poco a poco se va haciendo un acto comunitario en el cual, a mí me gusta decir, uno se vuelve, uno actúa desde lo humano, más allá de actuar como músico, como bien lo decías. Creo que es una manera muy bonita de decirlo, porque lo que empieza a suceder es que todas estas categorías que normalmente tendríamos, es el músico, es el enfermo con demencia, es el cuidador, todo eso desaparece. Si bien hay que llamarles personas viviendo con demencia, y también es una cosa que tenemos que empezar a hacer, y tenemos que empezar a romper el tabú
alrededor de eso, y por eso el proyecto de Flores de la Memoria del FONCA. Si bien no hay que borrar la enfermedad, como bien decía Ulises, ¿no?, el investigador del INGER con quien estamos trabajando, sí hay que desaparecer esas categorías. ¿Y qué mejor que hacerlo en un contexto así y después empezarlo a poner en otros lugares de nuestra vida? O sea, por eso creo que es crucial para todos nosotros como músicos, nos transforma. Porque empezamos a actuar no desde el ego, no desde el lugar donde tengo ciertas habilidades, donde he aprendido durante décadas a tocar un instrumento, sino desde esta parte humana donde puedo comunicarme con el otro y donde puedo regalarme mutuamente. Claro. No, y eso es algo... O sea, simplemente darte ese chance, ¿no? De poderte... O sea, tú parar eso, el tema músico, ego, todo esto, pararlo, hacerlo a un lado, dejarlo ahí atrás, guardarlo, órale, y tirar la llave, aventarla, y ser otra persona, porque al finalmente te conviertes en otra persona. Claro. ¿No? Hay algo que ahí cambia, porque sí cambia, ¿no? No, O sea, te vuelves tu persona, te vuelves la persona que eres. Exactamente. Porque ya te Más alejaste animal, de ¿no? todo lo demás. En vez de humano, animal, yo lo diría, ¿no? Porque el animal que hace, ¿no? Huele, olfatea, observa, tiene más cosas, ¿no? El humano es como más tirar el árbol porque tengo que construir una casa, por decir de algún modo, ¿no? Y justo estábamos hablando de eso. O sea, yo creo que una de las cosas que sucede con la improvisación normalmente en el jazz, en la música antigua, en otros lugares, es que uno parte de esa parte en la cual uno es hábil, uno puede hacer las cosas. Y sí, es algo además que es muy necesario para poder hacer la improvisación relacional. Sin embargo, el poder hacer improvisación relacional, ya parece comercial, pero sí, el poder hacer improvisación relacional tiene esa cualidad en la cual tú puedes despojarte de todos esos atributos o todo ese vestuario que te pones normalmente. Claro. Y puedes actuar desde otro lugar, que es al fin y al cabo el lugar al que todos queremos accesar. Exacto. O sea, si tú miras a los grandes improvisadores de jazz, todos actúan, todos llegan desde ese lugar. O sea, se olvidan de sí mismos y bajan la información que les llega en ese momento. Y por eso son innovadores, por eso son grandes músicos. Y eso lo quisiéramos todos, lo quisiéramos... Sí, todos los que improvisamos queremos hacer eso en algún momento. Claro. Es que fíjate, o sea, hay algo muy padre porque toda la academia, porque no es una academia y hay que reconocer que es una academia y existe la academia de la improvisación. Esa música se encuentra en Asia, se encuentra en África y se encuentra en América. Y en algunas partes, pequeños destellos, yo diría que en Europa. Pero Asia, cuando tú escuchas la música de Irán, por ejemplo, ¿no? No sé, ahorita se me viene, por ejemplo, ahorita que recuerdo por José Pablo, Lotfi. Tú escuchas al gran músico Lotfi, y Lotfi, de entrada a la academia tradicional o academia de Irán, se lee un poema y sobre ese poema se improvisa. Es decir, cuando me dijeron en música antigua la retórica, no, pues la retórica ya existía. Pues ya desde los persas, desde que narran toda una historia, un poema, se lo meten, lo absorben y ahora toca. Claro, sí, eso es lo que se nos olvida mucho en la música antigua. Es la misma idea, o sea, parte desde el mismo lugar. O sea, cuando haces ópera o cuando haces cualquier cosa con un gran cantante, los grandes cantantes siempre te piden eso, te piden poder partir del texto para poder hacer cualquier cosa que se haga. No hay una sola nota que yo toque con Marduk Serrano, por ejemplo, sin que abrazos a Marduk. Sí, sin que ese texto sea algo importante para lo que estamos haciendo juntos, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿nos puedes compartir algo de música
¿Algo más? Hay una última pieza que es muy, muy bonita. Es una pieza que me gusta mucho porque confluyen dos tradiciones. Ajá. La tradición iraní y la tradición barroca francesa. ¡Wow! Irán. Mara-Mare. Marais, claro. Bueno, con Entonces, el Imperio Otomano, ¿no? En esas épocas. exactamente. Claro. Entonces, Vámonos con Marais. ujú. ¿Cómo son la pieza? Es el badinage junto con una canción tradicional iraní. Ah, mira, vámonos con Marais y una tradicional, seguro de un poema iraní. Vámonos con ello. أقسمت أن أفنى في الحرفين فطعنت بالهجران قلبي. Bien, aquí Marais, ¿no? Y árabe. Sí, era mi error. No pasa nada. Es una cantante tunecina que se llama Galia Benali y la canción está basada en un poema que se llama La Talumi. La Talumi. Entonces es impresionante cómo casan las dos tradiciones Claro. y las dos armonías. Es muy, muy, muy bonito. Claro. Es que fíjate que un poco esto hablando, ¿no? La música donde nace, la música donde está, y no podemos, es algo que yo siempre insisto, con mis alumnos también lo digo, insisto y lo diré toda mi vida. Manuel Mejía siempre me dice que soy el defensor de la percusión, y sí, soy el defensor y soy todo, pero si hay algo que debemos de reconocer y debemos de decir es que la música nace en África, hay parte de Asia, las antiguas civilizaciones y todo. Entonces, ¿por qué justamente Marais embona perfectamente con un poema árabe y todo, Calvi y todo esto? ¿Por qué? Porque hay una cuestión y es curioso. Fíjate, te voy a decir una cosa. Hablando bajo continuo, hablando todo esto de música antigua y traca. De repente yo escucho todo este tipo de música y de repente cuando el cantante empieza a hacer todo un mundo de improvisación tremendo y de repente abajo escuchas el y empiezan a cantar y de abajo se escucha cantus firmus, ¿no? Como le llamaron los occidentes 300 años después. La música gregoriana, como es que es de San Gregorio, no es de que sea de eso, sí, viene de San Gregorio. Entonces, claro, tú lo sabes, ¿no? Tú también estuviste en esos mundos. El bajo continuo en la música antigua que tiene que mantenerse, mientras los otros hacen ornamentaciones, la ornamentación, que son improvisaciones, ¿no? Pues es un poquito, hablando con lo que escuchamos ahorita, ¿no? ¿Qué fue lo que te llamó de la atención con esta canción? ¿Qué pasa ahí? Bueno, primero, una cosa que bien mencionas, la gran mayoría de la música en la época de Mara-Mare era improvisada. Y era... Como buen ministril, ¿no? Y era un cúmulo de vivencias. Entonces, hacías diálogos con otras culturas todo el tiempo. Había... como ya dije al principio, había una legión del Imperio Otomano en la corte de Luis XIV. Esos diálogos existían. En los libros de Mara-Mare existen, o sea, está el arabesque o algunas otras piezas que tienen reminiscencias árabes. El al-andaluz. El andaluz, hay muchas cosas. Y también con las Américas. O sea, claro, hay muchísima música que viene y va y transforma el mundo. Y volviendo al principio de nuestra conversación, yo creo que esta idea de estar fragmentando nuestras culturas y no aceptando la otra cultura es muy ajena a la visión que tenían esas personas del pasado. Hoy tiene sus propias motivaciones, o sea, hay una idea del mercado de poder crear estos misticismos en muchos lugares para poder controlar de una mejor manera
el mercado. Eso sí. Totalmente. Entonces, si tú... Sí, pues es como controlar las comunicaciones, ¿no? Sí, Controlar absolutamente todo. Sí, sí. Y vamos, es lo que es. Ahí está. Sí. Pero a nosotros nos toca, pues, simple y sencillamente luchar por nuestra identidad. Sí. Y encontrar nuestra identidad dentro de todo ese marasmo que hay. Va a ser igual que hacer música antigua. O sea, hacer música antigua hoy en día es una falacia porque Totalmente. no tenemos una tradición que cruce como las tradiciones árabes o las tradiciones japonesas que tienen algo muy claro no, siempre va a ser una gran mentira. También esta idea de tener una cultura de pueblos originarios va a ser una falacia de alguna manera. No se trata de recuperar la historia del pasado, sino de reconocer esa identidad y asimilarla dentro de uno y crear algo con eso. No sabes qué va a pasar, pero quienes abogamos por conservar esas culturas o esa parte de nuestra identidad, queremos que esté allí. Fíjate que ahorita justo lo que hablas, ¿no? De los pueblos originarios y todo esto. El sonido, esa historia, esa raíz, ese, como dirían en inglés, ese roots, o como dicen los Rastafaris, ese roots. ¿Te parece bien si nos vamos con una canción que sé que te va a encantar y que te va a fascinar? Y que para mí fue un gran placer realmente. Ojalá volvamos a estar juntos. Sé que te vas a Irlanda. Háblanos rapidísimo de esto. Bueno, aquí hay una llamada de auxilio para todos. Nos llamamos a unirnos todos para poder hacer algo por las personas viviendo con demencia. Yo ahora me voy a Irlanda para un curso precisamente que está ligado a nuestro proyecto de música y demencia en México, que tiene que ver con la salud mental. Okay. Entonces voy a estar en el Trinity College durante un año para poder aprender no solamente sobre la demencia, sino sobre cómo hacer crecer nuestro proyecto de música y demencia en México. Wow. Y eventualmente les llegarán a todos algunas informaciones de este proyecto más grande. Si quieren colaborar o apoyar de alguna manera, ya tenemos un sitio web, ya está por ahí, ya está el crowdfunding. ¿Cuál es? Entonces, ¿Nos puede decir? Música y Demencia en México, .org. Okay. Y lo podemos poner en... ¿Tu contacto, por ejemplo, si alguien te quiere conectar? Sí, Israel Castillo Viola da Gamba, en Instagram y en Facebook está ahí. También en Twitter, pero he dejado Twitter bastante porque ahora, ¿cómo se llama? No recuerdo. Ya no me acuerdo cómo se llama ahora en Twitter. Una cosa X. Sí, X, pero órale. Es demasiado en lo mosquiano. Sí. Entonces me causa urticaria. Claro, pero sí. A mí todas las comunicaciones, la verdad. Pero sí, es una buena manera de comunicarse. Instagram, Israel Castillo Viola da Gamba. Perfecto, para que si alguien quiere preguntarle algo a alguien, que tenga algún familiar con demencia. Exacto. Podríamos, sí, ¿no? Sí. El próximo proyecto que vamos a hacer muy probablemente va a ser en Tlatelolco. Tenemos un par de proyectos más que van a ser en mi ausencia y lo van a ser los maravillosos nuevos integrantes o fundadores de Música y Demencia en México. Wow, padrísimo. Yo me quiero despedir con algo que sé que te va a encantar. ¿Qué padre? La Rema. Órale. Nada más voy a decir eso. Y con este gran violinista exquisito y con esa percusión que tiene por ahí. A ver si con Juan Reynoso. Órale. Vámonos para allá. Y gracias, Isra, por estar con nosotros. Música, aquí estamos. Hasta luego. Y nos vemos en 15 días. Acuérdense de escribirnos al 55 12 37 60 27. Cualquier cosa. Y nos vemos en la repetición mañana a las 3 de la tarde. El sábado a las 3 de la tarde. Y estamos aquí. Y felices de estar en el programa. Gracias. Adiós. Abrazos. Adiós. Ya me moría por llegar, por ver a mi prenda amada. Ya me moría por llegar. El conversatorio con Josafat Larios. Un espacio de encuentro sobre artes, ciencia y cultura.
El conversatorio con Josafat Larios. El Convite Radio Gourmet.